Hoy en el capítulo número 3 de Uno de Cada tenemos a una invitada súper especial. Se trata de una persona que propuso en su día Paloma del Río en la entrevista piloto, una persona que ha participado en 5 Juegos Paralímpicos y ha sido 19 veces campeona de España de para-powerlifting. Se trata de una atleta que, pese a sufrir un cáncer, no deja de romper récords. Y más allá de los récords, sigue rompiendo barreras. Hoy tenemos con todos nosotros a Loida Zabala. Vamos allá. Loida Zabala, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí por Uno de Cada. Un placer tenerte por aquí. Para mí sí que es un placer, me alegra mucho que una persona tan crack como ella me haya recomendado porque, bueno, es una gran amiga mía y bueno, como periodista es una crack. Y tú tienes muy buenas dotes de ello. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos empezando, vamos poquito a poco, pero bueno, esa es la idea, de ir comunicando un poquito el deporte lo mejor posible. Y mira, lo hablábamos antes fuera de micros, que la tienes ahí desde hace unas semanitas, ¿no? Que la cogisteis. Sí, sí, sí. Bueno, es una perra muy buena, a pesar de que se ha visto ladrando, pero es que cuando oye otro perro ladrando fuera es Sí, como que necesita protegernos ya mismo. Y bueno, pues poco a poco la iremos adiestrando, pues para que no tenga miedo a otros perros ni nada. Y bueno, con paciencia, ya sabes que los cachorros pues hay sí, que sí. enseñarles mucho. Poquito a poco. Hablabas ahora de Paloma del Río, que fue la que te Sí. mencionó y te propuso para el podcast, y habló ella justo del premio Iberdrola Supera que te dieron en su día, que fue una gala que presentó ella justo, si no me equivoco, fue en 2020. Bueno, he estado viendo imágenes de la gala y estabais ahí, claro, era una escena ahí todos con mascarilla, gente súper relevante del mundo del deporte. Y bueno, y tú lógicamente estabas súper emocionada por lo que supuso eso para lo que fue luego ya la Fundación Loida Zabala. Buah, es que fue una gala súper emocionante porque es algo que no me esperaba, era un sueño que tenía hace muchos Mm. años y con el tema del COVID pues dije, bueno, pues tengo tiempo ahora, me voy a poner a trabajar en el proyecto y me puse a trabajar en ello, de hecho tenía que invertir bastante en dinero, que no sabía cómo, pero bueno, tenía que hacerlo. Y bueno, después de hacer el proyecto estaba en Instagram y de repente me salió lo de los premios Supera. Y digo, esto es una señal de algo. Y el caso es que bueno, digo, bueno, me voy a poner a ello, pues oye, por intentarlo no pasa nada. Claro, Y el caso es que al final pues ganamos ese premio y por eso lloré tanto, ¿no? Porque era algo como que no esperaba y era de repente voy a poder ayudar a muchas personas con ello, entonces me parece algo increíble y por eso lloré tanto. Bueno, encima con la mascarilla y demás, ¡buah! Lloré todo mucho de agobio, ¿no? lágrimas y de moquillos. Y es que además, fíjate si no me lo creía, que cuando pusieron el vídeo nuestro, que es el que te decía que habías ganado tú, pues lo primero que salía era mi rueda de la silla y yo decía, "Ay, ¿de qué será esa rueda y tal?". Y me dice mi entrenador, ¿qué esa es tu silla? ¿Qué esa es tu silla? Digo, ¿qué? ¿En serio? Y cuando salió mi cara, madre mía, es que no me lo podía creer. Sí, sí, desde luego que tiene que ser eso, un impulso enorme porque, claro, la idea está, pero claro, para construir algo así se necesitan recursos y lógicamente sería algo súper impactante y súper emocionante en su día. Aquí queremos preguntaros, bueno, si has visto la entrevista de Paloma o has visto un poquito, empezamos siempre con la misma pregunta y es ¿cuáles son vuestros primeros recuerdos relacionados con el deporte? ¿Cuál es lo primero que recuerdas de pequeña, de practicar, de ver por la tele? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes con el deporte? Pues empecé haciendo mancuernas a los 11 años Mm. porque el hecho de subir cuestas,
vestirse, de pasar incluso la ducha, pues necesitaba algo de fuerza, ¿no? Entonces, para mejorar mi día a día, pues empecé haciendo mancuernas para aquí, para allá, y a los 18 años, cuando fui al Hospital Nacional de Toledo, que fue a sacarme el carnet de conducir, me dijeron, oye, si te gustan dando las pesas, ¿por qué no haces halterofilia? Y digo, ¿alte qué? Es que yo no sabía ni siquiera qué era ¿Eso la qué es? olímpica, ni la olímpica ni la paralímpica, nada. Digo, bueno, vale, lo voy a probar. Y cuando lo probé en press de banca y la primera competición, digo, ay, pues esto me gusta mucho. Y esos son como mis primeros recuerdos. Y también recuerdo algo que es así como un poco negativo en un punto de vista, pero en otro no lo es Mm. tanto. Y es que me dijeron, bueno, este deporte es muy difícil, nunca vas a ser campeona de España, nunca vas a ir a unos juegos. Y era como, ah, vale, vale. Y dice, y nunca vas a superar 80 kilos, porque es que eso es súper difícil. Pues Digo, vale. has sido campeona de España 200 veces prácticamente. Eh, 19. 19, joder, no está nada mal. Luego 5 Juegos Olímpicos, ¿qué más? 105 kilos levantaste el otro día. 105 kilos, sí. O sea, Nada. fue como mis metas, ¿no? 80 kilos, vale, mi meta es superar esos 80 kilos. Ir a unos juegos, bueno, eso va a ser como imposible porque esta persona tiene pues mucha información de este deporte y tal. Y efectivamente, al final fui a mis primeros juegos en 2008 y era como, ah, pues, ¿en Pues serio? Pues estoy sí, aquí. me habían dicho que era imposible. Hablabas justo de tus primeros contactos con el deporte y mencionas la edad de 11 años, que fue cuando perdiste, ¿no? la movilidad en las piernas. Sí. Cuéntanos cómo fue un poco ese proceso desde el momento en el que te ocurre eso. Tienes que estar varios meses en el hospital. ¿Cómo va evolucionando un poco tu mentalidad a partir de esa edad? Y lo mencionas en tu web, que te forzó un poquito a crecer muy rápido y a madurar relativamente rápido. Sí, realmente sí, porque cuando estás varios meses en la cama de Hmm. un hospital y no puedes hacer nada, o sea, la televisión ni funcionaba. Por aquel entonces, pues no tenías el móvil ni nada así. No tenía consola de estas portátiles ni nada, porque bueno, eran otros tiempos también. Y al final, pues los minutos eran como varias horas, Eran ¿no? Es eternos, ¿no? que sí, sí, totalmente. Y bueno, pues solo recuerdo que a las 6 de la tarde pues venían voluntarios a hacer manualidades y todo eso, que empecé a hacer cajitas de papel y cosas así. Y ahí, bueno, pues empecé a valorar mucho lo que era salir de ahí, ¿no? Empecé a valorar mucho lo que era que mi familia o la gente que me venía a ver se iba a la terraza que había en la habitación y era como, ay, me gustaría verlo y tal. Y cuando ya me llevaban al hospital de Toledo, pues dije, oye, por favor, ¿me puedes llevar con la camilla ahí? Me dicen, sí, sí. Y bueno, para mí era una terraza súper cutrecilla, pero para mí me hizo tanta ilusión porque Claro. era, "Oh, de repente estoy fuera durante un segundo, ¿no? Es como increíble. Y ya cuando me llevaron al hospital de Toledo, ya por fin, después de varios meses, me enseñaron a sentarme en mi primera silla y yo lo primero que dije es, ¿cómo se lleva esto? Es como un coche de choques, no sabía. Y me dijeron, nada, haces así y ya está. Digo, ah, vale, es que yo lo veía todo como súper complicado. Y bueno, salí al pasillo, me sorprendí mucho el ver las caras de mis familiares, que era como con Hmm. incertidumbre, con pena, tristes. Y yo estaba tan feliz porque era en plan, oye, que voy a salir a la calle, es como Claro. increíble. Tiene ahí un parque súper grande. Y cuando salí, ¡buah! Fue como entender lo que es de verdad la palabra libertad, ¿no? Y ahí empecé a valorar todo de una manera como si fuera una persona mucho más mayor. Hmm. Y es como que esos meses en cama, pues, bueno, es algo parecido, ¿no? Como las personas que hemos pasado el COVID, ¿no? Que hemos estado mucho tiempo en casa, sin poder salir. Solo que imagínate eso, pero estando en una cama, Ya. de un sitio que no es tu casa, ¿no? Y empecé a sentir el aire en la calle, ¡buah! Fue increíble. Y bueno, pues ahí me di cuenta de, vale, estoy en silla de ruedas, pero soy la misma persona realmente. Y estoy Aunque en no la pueda mover calle los... y tengo posibilidades y a vivir y ya está, ¿no? Y Mi madre, de hecho, me quería como
proteger, decir, no, no, nada más llegar al Osar de la Vera, mi pueblo decía, no, no salgas, tal. Digo, no, no, que yo voy a salir, ¿qué tal? Y yo así, toda cabezona. Y bueno, pues todos mis compañeros de clase me hicieron como una bienvenida ahí en la calle, es como increíble, ¿no? Y bueno, pues incluso empecé a salir de fiesta a los 15 años Joder. y, fui una persona normal, tuve una adolescencia normal hasta que el, el deporte pues me hizo sentar todavía más en la cabeza a los 18 años y a partir de ahí pues para mí fue totalmente normal, pero ya siendo deportista de élite. Hablabas ya de esos primeros contactos con la halterofilia. Desde que la descubres hasta que llegas a Pekín son 3 años. Es nada. ¿Cómo fue también ese proceso de 3 años de aprender el deporte? Has comentado alguna vez que tuviste varias lesiones al principio porque no sabías técnicamente muy bien cómo trabajarlo, pero al final fue un proceso muy rápido, ¿no? Porque con 3 años ya ir a unos Juegos Paralímpicos es súper rápido. Sí, de hecho empecé levantando 45 kilos en mi primera competición de España y para ir a los primeros juegos tenía que levantar como mínimo 80, ¿no? Que era como lo imposible. Así que, bueno, al final el entrenar mucho, el ser constante, el ir a Asturias, que me fui a Asturias para que Lodario Ramón me enseñara cómo hacer la técnica bien, que eso era también complicado porque al principio pues al final como que la barra se te va para todos lados. Entonces, bueno, el trabajar en ello y el rodearte de personas que saben de verdad, pues al final el tener un equipo es muy importante para poder conseguir sueños. ¿Y qué recuerdas de esos primeros juegos? Que fuiste diploma, ¿no? Sí, 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 de hecho fui séptima y bueno, para mí era como increíble porque el ir a un campeonato de Europa y tal, pues bueno, es como un campeonato más, ¿no? Pero yo no sabía que unos Juegos Paralímpicos iban a ser así. Y bueno, pues vi lo que era el convivir con otros deportistas, con otros entrenadores. ¡Guau! Fue algo increíble el estar en la Vía Paralímpica, el competir con los mejores de todo el mundo, el tener ese público que te está animando. ¡Buah! Es que me parecía algo increíble y es como, vale, esto me ha encantado, tengo que Que repetir, ¿no? clasificarme para los segundos juegos, ¿no? Y Sí, tiene que ser realmente impresionante el estar en una villa paralímpica con eso. Son muchos mundos diferentes dentro de unos kilómetros cuadrados y muchas disciplinas diferentes, muchos contextos diferentes, muchos bagajes diferentes y sobre todo en el contexto paralímpico yo creo que eso se multiplica, ¿no? Porque cada historia al final es un mundo y hay muchas historias seguramente como la tuya, inspiradoras. sí. Sí, bueno, me dicen mucho que inspiro mucho y demás, pero la realidad es que todos tenemos esa fuerza interior, ¿no? Lo que pasa es que hasta que no estamos en una situación complicada, pues no la sacamos. Pero vamos, ya te digo yo que todos tenemos esa fuerza dentro que nos ayuda bueno, a evolucionar y a ser resilientes, porque yo no nací resiliente. Esto depende de, o sea, gracias a cualquier experiencia que he ido teniendo. Mencionabas esos juegos y esa primera experiencia. Tú al final has tenido muchas, has viajado por distintas partes del mundo para competir, incluso también para entrenar. Si no me equivoco, fuiste a México durante unos meses en 2015. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué experiencias en general te quedas de todo este viaje profesional, digamos? Bueno, para mí México fue una experiencia increíble porque el vivir varios meses con una gran campeona del mundo como es Amalia Pérez, ¡buah! Fue sensacional, pues el vivir, el comer y todo en la casa de la campeona del mundo, que bueno, ya éramos amigas desde 2008 y tiene es una gran persona y cuando me invitó, pues bueno, imagínate, ¿no? Si mi madre no quería que fuera a Asturias siendo tan sobreprotectora, imagínate cuando A México, ¿eh? que me iba a México.
Y bueno, pues entrenar con ella, el aprender de ella, es que aprendí tantas cosas porque yo hasta ese momento no sabía que podía hacer tantos ejercicios de musculación por el tema del equilibrio y demás, y ella me enseñó muchísimo. Y, y bueno, pues era todo complicado porque en el trabajo me dijeron que si me iba allí no iba a tener el mismo trabajo, o sea, que iba a estar en otro departamento, quizá con otros compañeros. En el gimnasio me habían dicho que bueno, que a poco tiempo de ir a los siguientes juegos que me podía lesionar. Mi familia decía que era un sitio peligroso, que cómo voy a ir allí, ¿no? Pues estaba todo tan en contra que dije, cuando iba a competir en el Open de las Américas, digo, "Uf, esto es como, madre mía, demostrarles a los demás que además voy a competir, pues tengo que hacerlo bien, ¿no?". Entonces tenía una presión interna que digo, uff, es que como la haga mal, es que tal. Y bueno, pues al final, a pesar de tener esa presión, pues quedé campeona del Nada Open de mal. las Américas. Y uf, me quité un peso de encima, ¿no? Porque al final esta experiencia lo que me demostró es que si tienes un proyecto en mente que es difícil y que, bueno, mucha gente quizás se te ponga en contra y te diga que es una locura y demás. Y yo aprendí que te salga bien o te salga mal, te vas a llevar ese aprendizaje, ¿no? Y yo pienso que quedarse con ese y si no hubiera Ya, ido a México o y si no hubiera empezado a hacer este proyecto, pues te vas a quedar con esas con la ganas de incertidumbre, saber qué ¿no? pasó. Sí, totalmente. Y es que al final, mañana ya no hay tiempo. Entonces tienes que hacerlo ya y hacer lo que tu corazón te diga que hagas. ¿En qué ciudad estuviste en México? En México DF, En, Ciudad de México. gigantesca, ¿eh? Sí, Sería una sí, sí. aventura. Bueno, Sí, sí. en ese momento estabas ya en Madrid o estabas todavía, bueno, Seguían en Asturias, en en Asturias. Oviedo. Qué Sí. cambio, Bueno, ¿eh? que allí tengo una gran familia, todos mis amigos, todo es increíble. Pero Eh, bueno, fue un cambio brutal el irme a claro. México. Hablábamos al principio de la fundación, de esa gala en 2020 que supuso el impulso ya definitivo del proyecto. Cuéntanos un poquito el proyecto en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y un poco en qué punto está ahora mismo. Bueno, pues empezamos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde bueno, teníamos ese presupuesto, ¿no? Pues para llevar a una persona, que fue Paula Pacheco, que entrenaba allí a todas las personas que estaban en el hospital. Y bueno, yo súper orgullosa de ella porque al final pues son personas que de repente están en el hospital donde estuve yo y que no sabían pues cómo aumentar esa fuerza, ¿no? Pues para tener un día a día mucho mejor. Y bueno, todo fue tan bien que desde el principio además empezaron como a competir en los campeonatos de España y demás. Y bueno, fueron campeones de España de comunidades autónomas, de club, en fin. Fue una experiencia increíble. Luego ya cuando nos quedamos sin el presupuesto, pues dividimos ese apoyo en Rivas, que es Entrena Intenso, se llama el gimnasio, y ahora también en el Viso de San Juan, en Toledo. Y bueno, pues ahí pueden entrenar, pueden recibir esa ayuda, porque al principio no sabes, bueno, pero ¿cómo me puedo inscribir a las competiciones? ¿Cómo puedo conseguir esto, lo otro? ¿Cómo tener material? Pues bueno, al final pues pueden tener ese primer paso y entrenar a tope, que bueno, tenemos varias personas que se están haciendo muy buenas deportistas, ¿eh? Están Eh, mejorando mucho su Está forma. siendo una buena cantera, ¿no? La Fundación Loida Zabal al final, ¿no? Cantera de campeones. Sí, sí, yo estoy súper orgullosa de ellos porque, guau, ojalá hubiera tenido una ayuda así, porque el tener gente que te está apoyando desde el principio y que entiende, pues hace que no estés perdido en un inicio. Aquí en el podcast intentamos sacar el tema de la formación de los jóvenes, de jóvenes deportistas. En el caso de deportistas con una discapacidad, digamos que todo se complica. No sé si has podido ir viendo casos de cerca de personas jóvenes, de niños, niñas que con una discapacidad se van interesando por un deporte. ¿Qué tan complicado es el poder
acceder a lo que decía, a según qué materiales, a según qué entrenamientos, qué dinámicas que te puedan catapultar un poquito hacia donde has llegado tú, hacia el deporte profesional. Bueno, yo creo que el entorno es súper importante. En el caso del Hospital Nacional de Parapléjicos, pues solo se lo recomendaban ya a personas, pues, bueno, como más de 18 y tal. Sí. Y bueno, pues lo que sí que queríamos es conocer a esas personas jóvenes para que conozcan este deporte que les va a ayudar tantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo el podcast que estás haciendo, pues bueno, quién sabe, ¿no? Que a lo mejor vea a algunos padres que están ahí, que tienen un hijo o una hija con discapacidad, pues bueno, nos ayuda también un montón a nosotros. Así que, bueno, formas parte de Vamos, esta fundación. joder, pues un placer formar parte, por supuesto. Y bueno, ya pasando a lo que es un poquito más la actualidad, hace un par de años, fue, bueno, durante estos días, ¿no? Finales de octubre, principios de noviembre, cuando te detectan un cáncer de pulmón en estadio 4. Bueno, ¿cómo se recibe una noticia así? He visto, bueno, que hace poco dijiste que estuviste 2 meses sin poder hacer deporte, lógicamente, por la situación. ¿Cómo fue gestionar mentalmente eso en un principio? ¿Y qué supuso para ti, más allá de la noticia, el tener que estar 2 meses sin hacer deporte? ¿Cómo fuiste gestionando eso? Pues mira, primero te tengo que poner en contexto de cómo lo acepté de manera tan positiva y fue porque, bueno, te hablaba de los primeros juegos de 2008, el caso que los siguientes juegos eran 2012 Sí. y bueno, iba pues con mucha ilusión a esos juegos que estaba clasificada. El caso es que un mes antes de ir a esos juegos, mi pareja de ese momento me maltrató y me lesionó el brazo derecho. Bueno, era prácticamente imposible recuperar el brazo y bueno, pues tenía dos opciones. La primera opción, el ir al psicólogo, el olvidarme del deporte y la segunda opción es en centrarme en los Juegos de Londres 2012. El caso es que elegí la segunda opción y en ese momento pues bueno, empecé con la rehabilitación, todo, y estaba todo el rato enfocalizada en los juegos. Y 2 semanas antes de que sean los juegos, pude recuperar el brazo, pude ir a los juegos y el hecho de liberarme y estar en los juegos me ayudó muchísimo a superar esa situación. Entonces, volviendo al diagnóstico del cáncer, lo primero que pensé es, bueno, esto es una noticia complicada de aceptar para mucha gente y ahora mismo me siento en shock, pero no quiero tocar fondo como toqué en la parte del maltrato, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que hice en 2012? Pues bueno, centrarme en los juegos. Así que lo que hice fue centrarme en los juegos de 2024. Bueno, lo primero que tenía que hacer, bueno, pues era superar la primera cosa negativa, que era el tener 9 tumores cerebrales. Esos 9 tumores, pues hacían que el hecho de hacer un deporte de manera tan intensa, pues claro, podía morir, ¿no? Claro. Entonces empecé a tomar corticoides, empecé con la medicación del cáncer. Esto, bueno, pues todo empezó a principios de noviembre y a finales de diciembre me dijeron, ya no tienes esos 9 tumores cerebrales. Obviamente seguía teniendo el cáncer de pulmón y bueno, toda la metástasis de riñón, hígado, en fin, en muchos sitios, pero los 9 tumores cerebrales no estaban. Así que fue como, pero, ¿ya puedo entrenar? Sí, sí, sí. ¿En serio? Y era como, vale, el primer paso ya está. Entonces, bueno, pues empecé a entrenar. ¿Qué pasa? Que no cogía los 98 kilos o así que cogía en ese momento. Ya empecé a coger 40. Porque claro, los corticoides pues te quitan la fuerza. Sí. Aparte de eso, pues bueno, te hacen tener una cara súper hinchada, te hacen sentir más debilidad. Bueno, con la oncóloga pues ya llegamos al acuerdo de dejar los corticoides, que ya sin los tumores cerebrales ya no los tenía.
¿Y qué es lo que pasa? Que con la medicación del cáncer, además, subí 11 kilos. ¿Qué pasa? Que yo en los Juegos de París 2024 estaba clasificada a la categoría 50. Si pesaba 61 no podía ir. Claro. O sea que Tuviste que era subir muy de complicado. categoría, ¿no? No Ah, podía no. porque no estaba clasificada Vale, y vale, claro, 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 claro. levantando 40 kilos tampoco Claro. podía. Entonces, pues había dos nuevos propósitos, ¿no? El subir de fuerza Hmm. y bajar 11 kilos. Pocos meses, en unos 8 meses. Era pues prácticamente imposible. Básicamente. Pero bueno, yo estaba centrada en los Juegos de París 2024. Así que, bueno, para ir tenía que bajar los 11 kilos, el subir de fuerza, pero también ir a 2 copas del mundo. La primera Copa del Mundo que tenía que ir era en Egipto, pero ¿qué pasa? Que mi medicación actual, que es Alectinib, pues bueno, no es muy pequeño, entonces le cuesta llegar al cerebro. Así que me volvió a salir 2 de los tumores cerebrales de manera muy pequeñita, pero uno de ellos sí que estando en el hipocampo y demás, pues me provocaba el poder, bueno, perder muchas cosas como el habla y demás, Hmm. y también poder morir, ¿no? Entonces me tenía que hacer radiocirugía, que es con un láser, te hace la cirugía, no te tienen que abrir el cerebro, pero tampoco puedo montar en el avión, porque con la presión y Claro, todo, hay un riesgo alto. Claro. sí. El caso es que para informarme de ello, después de la resonancia que me hicieron en el cerebro, pues no me llamó mi oncóloga principal, que es Maru Almedo, que es increíble, sino que me llamó otra oncóloga del equipo, porque bueno, esto al final es un equipo en el que eh, toman la decisión mejor para ti. Y bueno, me dijo que no podía ir a Egipto. No podía porque es que podía morir. Y dije, a ver, que yo voy a ir. Que estoy centrada en los Juegos de París, que voy a ir. Dice, bueno, esto es bajo tu responsabilidad, no sé qué. Un colega un poco indignada hablando. Y bueno, colgué y empecé como a llorar de la rabia y llamé a mi oncóloga, a Maru, y dije, mira, es que yo voy a ir tal. Y ella entendía perfectamente cómo soy Claro. y que iba a ir, me apoye o no, voy a ir. Entonces ella me dijo, bueno, no te preocupes y tal, mira, tienes que hacer esto y esto, si te pasa y tal. Bueno, me tenían que inyectar corticoides, bueno, una movida y aún así, pues no te asegura que vayas a sobrevivir a ello. Y digo, vale, yo ya me quedé tranquila porque digo, vale, tengo, pues bueno, el apoyo de mi oncóloga, sabiendo yo el riesgo. Pues al final, bueno, obviamente mi entrenador sabía cómo actuar en ese momento, porque yo me quedaría inmóvil en ese momento. Y bueno, pues él es muy valiente y me acompañó en ese viaje y afortunadamente no pasó nada en el avión. Así que, bueno, vale, ya vamos cumpliendo los objetivos. El siguiente Copa del Mundo pues era en Georgia. ¿Y qué pasa? Que un día antes de esa competición, pues comí un pescado que, bueno, mi entrenador incluso comió de mi Hmm. plato. Pero a mí me sentó muy mal porque, bueno, al final el sistema inmune pues lo tengo un poco más Sí. bajo que la gente normal. Y bueno, me empecé a encontrar mal, me quedé pues, bueno, prácticamente inconsciente de ello. Empecé a vomitar, bueno, una, una situación complicada hasta el punto de que llamaron a la ambulancia el día ya de mi competición, porque era el día siguiente, y me llevaron, me metieron en la ambulancia, me quedé como inconsciente y le dijeron a mi entrenador que no sabían si yo iba a llegar viva. Bueno, difícil, al final me estabilizaron Hmm. y yo decidí irme a Extremadura, o sea, a Extremadura no, perdón, es que estoy obsesionada con Extremadura porque me encanta, es mi hogar, a España. Quería llegar porque, bueno, al final la sanidad es mucho mejor en Claro. España y, bueno, nada más entrar te ponía una vía en cada sitio, ahí en Georgia se te rompía con nada de tiempo, o sea, cuando España te dura una semana, si la cuidas bien la vía, te dura una semana. Y bueno, al final llegué a España y me hospitalizaron allí 17 días hasta que ya me recuperé. Y bueno, ahí pues levantaba como unos 60 kilos más o menos, pero claro, la marca la seguía teniendo porque
si no me superaba mi marca, pues no pasa nada, puedo seguir yendo. Y todavía me faltaban 5 kilos por bajar. Era como, "Uf, esto es muy complicado". Bueno, al final, con todos los casos, resumiendo, pude ir a París. Fui con 2 kilos de más. Y así que estuve 2 días en la sauna. Bueno, era un rato de sauna, un rato de que me envolvían con toallas. Madre mía, yo ahí, los momentos en los que cerraban la sauna y tenía que dormir pues a lo mejor 3 horas o 4, que era el tiempo de que no tenía sauna, pues es que me soñaba hasta bebiendo agua. Es que el no comer vale, pero el no beber Ya. es como, es que no puedes. No, es que te entra unas ganas de beber agua que es ¿Qué? increíble. ¿Y eso estando allí ya en París o...? Sí, ¿no? Sí, sí, ya Sí, sí, estando en sí. París. Sí, sí. Buah. Y pues al final, ya para el pesaje oficial de la competición, pesé 50,00 y es como, sí, lo he conseguido. ¿Y el pesaje era el mismo día de la competición, unos días antes o...? Son 2 días antes y luego el día antes tienes que pesar como lo mismo, pero un porcentaje más sí que te dejan. Vale. Para que no hagas la burrada de bajar así de peso, ¿no? Pero bueno, si lo controlas bien, pues ya está. Y bueno, obviamente la competición pues no levanté tanto, levanté 75 kilos, muy poquito, y quedé la última de hecho. ¿Y qué te puedo decir? Que es la primera vez que en unos Juegos Paralímpicos lloro de emoción. Porque había conseguido algo que era imposible. Y además el poder clasificarme e ir, sobre todo el ir a los Juegos de París 2024, con la invitación que me dieron, pues fue como, ¡buah! Fue algo increíble y me di cuenta de que acepté que tenía un cáncer. Además, algo que no me habían dicho verbalmente, pero sí que me informé bien, mi cáncer era incurable. Entonces, bueno, pues tenía la fecha de caducidad más pronto de lo que esperas, porque cuando naces, cuando vas siendo consciente, pues dices, bueno, tengo una fecha de caducidad, pero yo Sí, voy a vivir hasta 90, pero 100 pilla años. lejos, ¿no? Claro, piensas que hasta 90, 100 años, pues inviertes en cosas y para tener dinero en el futuro y tal, pero la realidad es que no sabemos cuándo Ya. tenemos esa fecha de caducidad, ¿no? Yo fui a hablar con mi oncóloga, en este caso sin familiares ni nada, y aprovechando esto, pues yo le dije, mira, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Y bueno, me lo dijo, digo, vale, pues tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir hasta los Juegos de Los Ángeles 2028. Me puse así la mano, para que nos diéramos la mano. Trato hecho. Vamos a A hacer tope. todo lo que sea para ello. Y cuando me lo dijo, puse en mi móvil la alarma en una fecha en la que en teoría no estoy viva ya. Porque si yo la llego a ver estando viva, lo voy a celebrar por todo lo alto, vamos. Voy a montar una fiesta ahí con quien te Sí, pille, ¿no? sí, me da igual con quien sea. O sea, todo el mundo. Si hace falta voy por la calle. tú sola, ¿no? Ahí. Sí, sí. Vamos, no sé si será en Asturias, en Madrid, en Extremadura, no lo sé, pero yo lo voy a celebrar. Donde esté lo De hecho, cuando me celebras. suene no voy a saber que llega ese día. Porque no Porque, quería... porque el día no lo sabes, ¿no? El día tú Claro, pusiste no alarma. quería memorizarlo. Hmm. No quería memorizarlo porque quería que de verdad me viniera por sorpresa, ¿no? Pues Entonces, bueno, esperemos llegar a te ello. sorprenderá Y bueno, estás cuando. invitado, ¿eh? Si llego. Me apunto, me apunto. Y bueno, es que lo que cuentas del proceso desde que te detectan el cáncer hasta los Juegos de París, es que, claro, parece que sea un proceso, bueno, realmente entiendo que que se te haría largo, pero realmente que son 9, 10 meses, algo así, que es que Nada, fue pues poquísimo 8 meses, tiempo. 8 Sí, sí, meses. sí, poquísimo. Claro, desde que empiezas a entrenar hasta que, claro, Que ya fue en de... agosto cuando nos teníamos que ir, ¿no? Es como... No había tiempo casi. Pero bueno, como estás tan centrado en lo que quieres conseguir. Y bueno, es eso, que tú en la vida, pues cuando te pasa algo que es complicado, o que no tiene por qué ser complicado, sino que sea fuerte para ti emocionalmente, tú tienes dos opciones. O centrarte en aquello que te acaba de pasar,
o centrarte en los sueños que tienes. Y te puedo asegurar que la vida me ha demostrado 2 veces que si tú te centras en tus sueños, esto pierde ya todo el sentido, ¿no? Pierde, claro. Entonces, no sé, es como que sigues feliz a pesar de lo que te ha pasado. Entonces, bueno, yo con la vida he aprendido tantas cosas, que por eso me gusta mucho dar conferencias, porque mucha gente no ha tenido ciertas experiencias, entonces es muy complicado el saber Sí, los trucos para seguir siendo feliz. al final cada uno relativiza y contextualiza un poco su vida en torno a lo que le ha pasado, ¿no? Pero realmente sí que es muy importante escuchar casos como el tuyo que animan a uno a pues, animarse a ponerse objetivos e ir a por ellos ya, sin esperar a posibles, bueno, a posibles futuros o a ver si pasa esto y puedo hacer esto. No, haz esto y ya está, ¿no? Y ve un poco directo al grano y ya luego lo demás, que pase lo que tenga que pasar y ya está. Eso es. Sí, sí. Ahora mismo, ¿cómo es tu día a día? Tengo entendido que tu día fuerte de entreno son los lunes, que entrenas, no sé si entrenas todos los días de la semana, entrenas varios días. Y de lunes a sábado, Hmm, el lunes es el día fuerte de banca. El siguiente día de banca es el miércoles, que es más suave. Y el viernes suelen ser negativas, que es bajar todo lo lento que puedas, con más peso del que sí. puedes levantar, y ya te lo suben. Los siguientes días, martes, jueves y sábado, es musculación simplemente. Y bueno, pues el caso es que mi día a día ahora mismo pues se basa en entrenar, ir a eventos, conferencias y demás. Y me falta una cosa muy importante para mí, que es el ser teleoperadora con el Union Contact Center, que es algo que me encanta. Pero claro, ahora mismo se me olvidan muchas palabras a la hora de hablar, cosas que haya que pensar. Bueno, y también cosas normales, porque yo, por ejemplo, estoy en casa y a lo mejor me cuesta decir lavavajillas, lavadora, no sé qué. Es algo increíble, pero a veces me pasa Sí, eso, puede ¿no? pasar, Como que ¿no? se me bloquea el cerebro. Y todo esto me está pasando desde hace un año, desde noviembre del año pasado, en el que yo estaba trabajando. De repente me pasó en un inicio, antes del diagnóstico, es que se me empezó a dormir una parte del brazo y avisé rápidamente a mi coordinador y, bueno, a mi jefe ya, por encima de los coordinadores, y bueno, pues llamaron a la ambulancia y en ese momento ya pues me entró un ataque epiléptico. Y bueno, todo esto fue porque la radiocirugía que me hicieron ese año, el año pasado, pues bueno, tiene efectos secundarios. Y el caso es que aunque habían eliminado parte del tumor del hipocampo, pues se empezó a inflamar, empezó a echar mucho líquido y bueno, pues ocupó 2/3 partes del hipocampo. Así que incluso estuve un mes sin poder hablar prácticamente. Yo, claro, como hago stories diarios, pues yo me grababa y siempre pues tenía a alguien para que dijera como si fuera mi voz, pero bueno, a lo mejor con voz de un chico, Sí, sí. en vez de una chica. Y bueno, era pues bueno, yo quería seguir en los stories y bueno, pues como Y fuera, ¿no? informando, ¿no? Y sí, y fui a Extremadura la Nochevieja y demás, y pues eso, hablar conmigo pues tenía que ser con mucha paciencia porque me quedaba así parada en plan, ¿cómo era esta palabra? Pero bueno, como iba siempre con alguien que me entendía bastante, pues muchas veces con gestos de manos no me entendía. Y pues bueno, estoy casi ya recuperada, que es algo que quiero ir, porque para mí no es un trabajo, es como un hobby más y quiero seguir metiéndolo en mi día a día. Y bueno, mi perrita quiero que me acompañe por si me da un ataque epiléptico para que pida ayuda. Así que bueno, empezaremos ya con el adiestramiento para que esté ahí y también para que nunca esté sola, ¿no? Así que bueno. Este trabajo de teleoperadora realmente también sirve para ayudar a personas, ¿no? Porque habláis con personas en a lo mejor situación de alguna necesidad y demás. ¿Cómo es un poquito esa labor? Sí, pues mira, es un teléfono en el que
a toda la Comunidad de Madrid, a pesar también de, bueno, ayudarles con temas de salud, de educación, de todo un poco, pues bueno, también hay una sección en la que nos llaman personas que se sienten solas, que necesitan hablar, que necesitan, bueno, que les motiven en la vida, ¿no? Y bueno, de hecho me acuerdo que, ay, la echo mucho de menos, había una señora que me llamaba mucho, siempre preguntaba por mí, pero claro, te puede tocar cualquiera de las Ya. personas, ¿no? Y claro, como llevo ya prácticamente un año sin estar allí, pues mis compañeros me dicen, oye, que he hablado con esta persona y tal, que me da recuerdos para ti. Joder, buah, me da mucha nostalgia y por cosas como esta tengo muchas ganas de volver, porque a mí ayudar a los demás es una de las cosas que más me aporta en la vida. Y yo desde aquí pues animo a todas las personas a que ayuden a los demás, porque es una de las cosas que más te puede hacer sentir orgullosa de ti mismo o de ti misma, porque eso al final la vida te lo devuelve y siempre vas a tener a alguien a ti que te devuelve esas cosas, aunque yo lo hago sin recibir nada a cambio, pero es que la vida me lo pone delante mía y es increíble. Sí, al final ayudar a alguien solo ese hecho muchas veces ya te llena lo suficiente como para no tener que esperar nada Sí. a cambio, con lo cual es genial. Y pasando, bueno, volviendo otra vez a la faceta deportiva, no conforme con la halterofilia, he visto por ahí que has empezado hace poco con lanzamiento de peso, ¿no? Sí, Estás probando algo nuevo, ¿no? sí, empecé febrero del año pasado. Pero bueno, ahora han cambiado lo que son los horarios y bueno, pues son algunos momentos en los que estoy entrenando y no puedo. Obviamente la halterofilia es mi principal Claro. opción y bueno, como no está en el mismo horario, pues no puedo ir, pero bueno, no descarto volver a entrenarlo. Y bueno, pues no sé por qué, pero en la halterofilia ahora mismo veo genial. Estoy haciendo cosas que no hacía antes del diagnóstico. Nunca había levantado 105 y hace poco lo he levantado en el mundial. Y es increíble, o sea, estoy haciendo más récord ahora que antes del diagnóstico. Yo creo que cuando pasas por un momento en el que vas a perder cosas, lo valoras todo mucho más. Y yo vivo como motivada. Y aunque esté con una medicación que bueno, que físicamente te deja más hecha Te polvo, condiciona un la poquito, ¿no? motivación, la motivación te puede dar toda la energía física, aunque físicamente no la tengas. Me parece increíble. Sí, sí, sí. Hablabas del Mundial, que fue hace una semana, fue 2, 3 semanas en el Cairo, y justo Sí. antes del Mundial también tuviste algún problemilla que te iban a ingresar, ¿no? Por lo que tengo entendido. Tú te negaste y te fuiste para el Cairo y vas y levantas 105 kilos. Y récord de España. Récord de España absoluto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el haber hecho el récord de España en esta categoría para mí era algo que no me esperaba, porque eso, la semana anterior había estado en el hospital y claro, por ataques epilépticos, que bueno, sigo teniendo esos problemas en el cerebro, por eso todavía no he podido darme de alta por recomendación médica. Y claro, imagínate, ¿no? Ir a trabajar el primer día y ¡pum! Ataque epiléptico. Como eso y aparte de no poder hablar bien. Y bueno, pues cuando llegué al hospital, que llegué porque mi oncóloga me dijo, te ha pasado esto y esto y esto, tienes que ir al hospital ya de urgencias. Digo, Obligada. obligadísima. Digo, vale, está bien, pero ¿no es mejor que vaya después del mundial? No, no, ya. Vale, vale. Te bajas así la cabeza, Y vale. bueno, habrá que ir. Y bueno, fui al hospital y bueno, pues dije ahí en recepción de urgencias, dije lo que me haya pasado y que mi oncóloga me había dicho que tenía que venir a urgencia, vale, vale. Pues bueno, ya cuando me metieron dentro y vino un oncólogo a verme y tal, y dice, vale, voy a llamar a la neuróloga y tal para que diga tal. Digo, bueno, pero no me puedo ingresar, ¿eh? Que tengo que ir al mundial. Y ya cuando vino la neuróloga le dije lo mismo, o sea... Y dijeron, bueno, eso no lo sabemos todavía. Digo, no, no, es que ya te lo digo yo y tal, porque es que tengo que ir al mundial y tal. Y bueno, pues al final lo que han hecho es cambiarme progresivamente, obviamente, la medicación de los ataques epilépticos, que es otra que todavía tengo también.
Y bueno, parece que con la nueva medicación me va mucho mejor. Em, y eso, que yo tenía un poco de miedo cuando iba al mundial, que al cambiarla a la nueva, que claro, la nueva Ya, también puede tener efectos secundarios. claro. Imagínate que me pasa ahí en Egipto y otra vez dándole la paliza a mi entrenador, ¿no? Que ya bastante tiene conmigo como para darle más problemas. Es que bueno, es súper valiente en ese sentido, ¿no? Acompañarme en situaciones tan Sí. complicadas. Pero bueno, todo me fue bien, excepto que en la competición del mundial, después del segundo levantamiento, porque hice 95 y 100, me empezaron a temblar los brazos y las manos. Claro, porque todavía estaba quitándome del otro ataque, o sea, de la otra Sí. medicación. Y dije, Oscar, Oscar, es que me está pasando esto otra vez, no sé qué. Y me puse como a llorar, pero sin sentido, porque ni estaba triste, ni estaba feliz, ni nada. Estaba nerviosa, ¿no? No, es que O, ¿no? realmente no me pongo Hmm. nerviosa compitiendo. O sea, no me puse nerviosa ni en ningún juego paralímpico, pues en un mundial, después de haber ido a tantos, pues no estaba Hmm. nerviosa. Y dice, vale, no te preocupes, tal, vamos a centrar en el mundial, tal. Y me dice Oscar, dice, bueno, ¿cuánto te pongo? Y digo, pues lo que tú quieras. Porque digo, si me pone 102, perfecto. Si me pone más, yo sé que vamos, que lo voy a levantar. Y entonces cuando me dijo, dice, vale, te voy a poner 105. Y yo ahí en Bueno, plan, pues no sé yo, ya, ¿sabes? Temblando y todo. ya no lo tenías tan claro, ¿no? Y digo, vale. Y yo, si hubiera decidido yo cuántos kilos me pongo, pues me hubiera puesto 102, ¿vale? 102, que Pero hubiera sido récord de España también. 103 hubiera Ah, sido récord de 103. España. 103. Pero claro, en un internacional nunca levanté más de 101. Entonces, bueno, era complicado, ¿no? Y bueno, cuando me pusieron 105 kilos y lo levanto, bueno, ya se me ve ahí la cara de... Es como... ¿Qué ha pasado? "¿En serio? ¿Lo he hecho bien?". Porque era algo imposible. Pero bueno, entre la motivación que me da mi entrenador Oscar y lo que me ha enseñado la vida, es que nunca nada es imposible. Entonces, pues bueno, por probarlo, no te quedes con ese y si lo hubiera probado, ¿no? Así que bueno, pues todo esto pasa. Sí, has mencionado varias veces a tu entrenador, que además forma parte de la fundación, ¿no? De hecho, la idea, bueno, parte de ti, pero él también la tiene y vais compartiendo cosas, ¿no? Y ¿cómo es tu relación con él? ¿Desde cuándo estáis entrenando juntos? Pues mira, nos conocimos personalmente en 2016, ¿Mm? porque anteriormente, en 2015, nos conocimos en una Copa de Europa de powerlifting, o sea, con gente sin discapacidad. ¿Mm? Y bueno, pues yo fui por probar y quedé campeona de Europa en powerlifting, que yo era la ¡Ostras! única o sea, con discapacidad, ¿sí? Y bueno, me hizo mucha ilusión y en esa competición me di cuenta de, ah, mira, este chico, qué buen entrenador es porque está ahí apoyando a sus deportistas y tal. ¡Jo, qué suerte tienen esos deportistas! Bueno, pues casualmente días después me escribió por Instagram y dije, oye, me gustaría quedar contigo en persona pues para hablar de esto y tal. Me dice, ¿quién te entrena ahora? Y digo, pues mira, te voy a decir cómo son las cosas. Ahora mismo me está entrenando mi hermano, que tampoco tiene idea de entrenamiento. Dice, bueno, ¿y tu dietista quién es tal? ¿Y tu psicólogo deportivo? Digo, pues mira, es que ahora mismo no tengo ninguno de los dos. Tal. Dice, "Em, bueno, vamos a ver. Vamos a formar un equipo, Y, ¿no? De cero y... sí. Y quedamos. Bueno, yo estaba así en plan, qué guay. Pero eso ya, así fui ya, no delante de él, sino después con mi madre y con mi hermano. Y me hizo mucha ilusión empezar a entrenar con él. Es una persona que además es increíble. O sea, todos los entrenamientos, ya sea online como bueno, pues si necesitan entrenamientos, pues de ayuda. A nivel, bueno, sin ningún esto monetario. Y bueno, pues es una persona súper solidaria, empática y que ayuda mucho a los demás. Y yo diría que sin él pues no podía haber una fundación completa. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho el que sea como es
y que bueno, está sacando muchos campeones adelante, tanto de para powerlifting como de powerlifting, porque bueno, está haciendo grandes campeones de España, de Europa, del mundo, y bueno, el estar con él pues me hace sentir muy afortunada y bueno, después de 2024 me hace sentir muy orgullosa de él porque se ha enfrentado a cosas muy Cos- difíciles de Mm. salud y aún así ha estado ahí, ¿eh? Que eso no te lo enseñan en la carrera. Eso No, decíamos que también te gusta mucho la interpretación, que tienes tu formación como actriz y que bueno, que más allá del deporte tienes algunos objetivos por ahí. y es que para mí la interpretación es como algo importante en mi vida. Empecé a estudiarlo en 2015 y es algo que me enseñó un montón, porque cuando eres deportista, pues al final tienes bloqueado muchas emociones, como por ejemplo la rabia, los nervios, todas esas cosas no las sientes porque, bueno, estás acostumbrada pues a estar motivada y a un montón de emociones positivas, pero las otras no puedo Sí, las permitirme. dejas apartadas y... Sí, y sin embargo la interpretación, pues bueno, te hace llorar, te hace sentirte con rabia, triste, bueno, todas esas emociones porque el personaje lo tiene que sentir. Y wow, me parecía algo increíble, ¿no? Es como un desahogo. Mira que tú cuando oyes a una persona que está sintiendo eso, dices, Jolín, pero tiene solución esa cosa, pero bueno, el personaje no piensa en ello. El personaje lo siente y necesita desahogarse. Y ¡buah! Me hizo entender lo que es de verdad ser humano. Y bueno, pues aprendí mucho con la interpretación, así que dije, pues yo quiero seguir eh, estudiando esto, quiero seguir practicándolo. Y bueno, no sé si conoces, hablándote de forma friki, no sé si conoces el GTA V de roleplay. No, no, no soy Pues, yo muy de videojuegos, no, pero bueno, pero- conozco el juego y demás, sí, sí, sí. pues bueno, el caso es que cuando yo empecé a jugar a ello, porque ahí eres un personaje, Claro. ¿vale? Entonces tu personaje conoce a otros personajes. Como esta que vemos aquí. Y bueno, el caso es que mi personaje se enamoró de otro personaje y ya sabes que tú te metes dentro de ese personaje, ¿no? Entonces mi personaje pues se enamoró de otro y bueno, yo ya llevaba desde 2012, como te decía, mi pareja de ese momento me maltrató, yo estaba súper cerrada en eso. Pues bueno, el caso es que el amor entre estos dos personajes pasó a la vida real Anda, y me mira, enamoré de esta persona de manera real. Y, y él también se enamoró de mí y nos conocimos a los 2 meses y llegó el COVID meses después. Increíble porque él decidió venirse conmigo a Extremadura buah, y bueno, desde entonces vivimos juntos. O sea, ya han mira, pasado 5 años. 5 años, sí, sí, sí. Fíjate, la interpretación me ha hecho Sí, hasta superar esto, ¿no? Porque decía, bueno, si tener relación te puede llevar a esto, yo no quiero arriesgarme, pero no, pues me hizo abrirme al amor también. Y bueno, pues estoy haciendo con la interpretación muchos casting, obviamente cuando estás en el tema de la interpretación tienes que trabajar mucho para emocionalmente no venirte abajo, porque en muchos castings te va a decir que no, a lo mejor te dicen que no en 50 castings y en uno te dicen que sí. Entonces, claro, tienes que aprender a caerte muchas veces, ¿no? El año pasado, no, hace 2 años estuve en un casting final ya para una película que al final tuvo mucho éxito y me quedé entre una persona y yo y al final se quedó otra persona. Qué qué pena. pena. Pero bueno, pues sigo ahí intentándolo. Si alguien en este podcast, pues oye, yo Ojo, tengo mucha ilusión por ser actriz en una serie, en una película o algo así. Pero bueno, no, no se, no, vamos a no seguir. se puede decir la película, ¿no? Creo que no. No, vale, Creo. vale, vale. No lo he preguntado, ¿eh? Pero hasta ahora no lo Pero he bueno, dicho por si acaso. Pero fue una película que le fue bien, ¿no? Que tuvo éxito. sí, sí. Y me Vale. dio tanta... Me puse hasta mala de gripe porque, no sé, me sentía ahí como, jolín, es que yo hice muy bien el casting, que cómo puede ser. Pero bueno, eso me enseñó también a que hay que levantarse.
cada vez que te digan que no. Y una coach de interpretación me dice, mira, tú cuando tienes un casting, tienes que trabajar mucho en el casting y tener días y días de trabajo, y cuando tú entres al casting lo das todo y cuando te vayas del casting lo olvidas. Y ya está. Ya por el siguiente o a por lo siguiente. Y ya está. Si no lo olvidas, bueno, puede acabar contigo. Y bueno, hay muchos actores y actrices que tienen mucha fama por todo lo que han hecho en películas y en series. Y has dicho, es que yo he hecho muchos castings para que me dieran que sea esto y tal. Y dije, jolín, pues lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque desde fuera pensamos, mira, pues es tan bueno este actor o esta actriz que desde el principio ha estado ahí ya en la élite. Y no. Y ha tenido que pasar unos filtros y unas pruebas y... Sí. Bueno, no sé si conoces a Neus, la de Los hombres de Paco, que bueno, ha salido en muchos sitios. Hace poco hizo una interpretación en la película de Votemos. Y bueno, es una persona que ni siquiera había pensado nunca en la interpretación, pero una persona la vio y dije, uy, esta chica tiene muchas cualidades. Y bueno, la cogieron para Los hombres de Paco y desde entonces ha triunfado mucho. Y bueno, es una persona que es increíble, o sea, colabora muchísimo en Italia, en España y demás con asociaciones. Va, por ejemplo, donde hay personas mayores o personas que no se pueden mover para animarles, para estar ahí un tiempo. Yo diría que todo el dinero que está ganando con la interpretación está invirtiéndolo en los demás. Entonces, tengo mucha admiración por ella. Ya para ir acabando, volvemos ya para acabar con el tema del deporte. Después de todos estos años, de todas estas experiencias, de toda esta trayectoria, ya que llega a las 2 décadas, ¿no? Justo este año, desde que empezaste con la halterofilia. Actualmente, ¿cuál es tu relación con el deporte? Más allá de que lo practicas constantemente, consumes deporte también por televisión. En general, ¿cómo es tu vínculo día a día con el deporte? El deporte es que me ha hecho no pisar el suelo del pozo en situaciones difíciles. El deporte ha hecho que la medicación del cáncer no me genere una fatiga pues para estar tumbada durante todo el día, que realmente es lo que el cuerpo me pide por la mañana, pero sin embargo el deporte me hace pensar, oye, que hoy tengo un entrenamiento fuerte, que hoy voy a darlo todo, que hoy tengo otra oportunidad. Y el deporte además me ha enseñado a que hay gente maravillosa que puede hacer también deporte y que te pueden acompañar, hacer equipo contigo, hacerse grandes amigos. Y bueno, pues si no hubiera sido por el deporte no sería la que soy a día de hoy. Entonces, cuando yo empecé con este deporte no sabía que me iba a hacer ser mejor persona. Y me parece increíble, o sea, si yo volviera atrás y me dijeran, mira, tienes 2 opciones, el volver a estar en silla de ruedas o el no estarlo. Y yo diría el volver a estar en silla de ruedas, porque eso me llevó a conocer el deporte. Entonces no sé qué hubiera sido de mí. Para empezar, yo quería ser ATS o enfermera. Y claro, después de pasar del hospital ya no me apetecía. No. Entonces, no sé qué hubiera sido de mí la vida, ¿no? El no haber hecho deporte, el haber llegado a los 36 años con un cáncer. Es que me hubieran pasado tantas cosas que yo no sabía si iba a poder sacar esa fuerza. Entonces, bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que haga deporte porque aparte de darte fuerza y de estar bien emocionalmente, pues hace que seas mucho más activo día a día. Sí, al final, hablando ya un poquito en general, el hacer deporte es algo que puntualmente te ayuda a despejarte, a olvidar problemas, a lo que dices tú, a socializar, conocer gente, tener experiencias. Al final no deja de ser, bueno, en tu caso una profesión, pero en el caso de muchos es un hobby, pero es un hobby que ayuda a hacer la vida más fácil y eso es súper importante. Y ya para acabar, nos gusta siempre que nos mencionéis o que propongáis a 2 personas para que se pasen por el podcast relacionadas con el deporte,
con el deporte que tú quieras, la modalidad que tú quieras, bueno, pueden ser deportistas o no. ¿Qué 2 personas te gustaría que se pasaran por el podcast? Bueno, Pues pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 3, las que quieras. Pues a ver, yo con el tema del deporte, sí me gustaría que estuviera Desiree Vila, porque es una crack. A ella se le da muy bien contar su historia en redes sociales. Y bueno, es una persona que siempre me ha apoyado tanto en los momentos buenos como en los momentos complicados. Y también me gustaría que viniera, pero no tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la interpretación. No sé si... Bueno, tú suéltalo ¿Puedo? y... ¿Vale? Pues a mí me gustaría que fuera Neus Sanz, ¿Mm? que es la actriz que te digo, que es tan buena persona, aparte de ser una buena actriz. Y yo creo que tendría mucho que aportar. Pues nada, Loida, tú sí que desde luego que has aportado muchísimo, ha sido todo un placer tenerte por aquí, ha sido una charla magnífica y estoy seguro de que todos los que lo vean la van a disfrutar y van a aprender mucho de ti. Muchas gracias, amigo. Para mí ha sido un placer. Bueno, empezar también tu podcast, aparte de Paloma, y bueno, pues yo sé que vas a llegar muy lejos porque haces unas muy buenas entrevistas. Muchísimas gracias, un abrazo, chao.